Presentación, estamos mejorando. Bueno, esto un poquito hasta que se acomode porque es un poquito más compleja la presentación. Así que bienvenidos a este humilde canal de streaming. Hoy con, bueno, con un montón de cosas para compartir. Nosotros estamos entre esto y el cine debate que se hace aquí. Les muestro, no sé, esta cámara si les puedo mostrar. A ver, un momento porque esto es un poco antitelevisivo. Ahí estamos en en la 2. Bueno, estamos acá en la 2. Bueno, acá, ahí mostramos, mire, ahí está el cine debate. Y bueno, está este evento que es auspiciado por la Casa de los Sueños, Combustible Central, SRL, Inge Electric y Vicentín Film 20 aniversario, cine debate húngaro. Así que bueno, en un ratito vamos a estar por ahí, así que bueno, por eso también la demora. Esto se hace en la sala del Cine República, aquí al lado nomás. Bueno, le agradecemos a todos por acompañarnos. Y bueno, a ver si el operador me puede poner un poquito de música de fondo, no sea malo después, Bueno, después yo le doy esa tarea al switcher, al que está el operador de turno de hoy. Bueno, vamos a ver la primera nota que tiene que ver con la gente con el señor Fernández, con el doctor Fernández, el Consejo Municipal de Villa Ángela, en donde nos cuenta un poquito. Esta es la sesión de la semana pasada, nos cuenta unos detalles ahí de esa sesión que, bueno, pudimos entrevistar y que tenemos ahora para pasar. Hoy no se pierda, tenemos la entrevista con José Fernández, gran deportista del Club Unión Progresista, y también el desayuno con Capitanich acá, con los artistas, muy importante, con el senador, futuro senador, senador electo, que vino aquí a Villa Ángela. Vamos a ver la nota con el señor Raúl, el doctor Raúl Fernández. Vemos la nota. Estamos en la sesión ya postergada, después de la sesión del Consejo Municipal aquí en la ciudad de Villa Ángela, en el Salón Freire. Estamos con el concejal Raúl Fernández. Vamos a consultarle sobre los temas que se trataron en la sesión del día de hoy. Buenos días, concejal. Buenos días, Luigi. Buenos días a la audiencia. Gracias por el espacio. Hemos tratado algunos temas como ser declarar Día del Empleado, proyecto de relación del Día del Empleado de Comercio. Como también de mi amigo Julio Valderrey, digamos, que cumpleaños el mismo día. Por lo tanto, felicitaciones para todos por un día especial de los empleados y que lo disfruten en familia el día que tienen de descanso para ese fin. Sumado a eso, hemos tratado proyecto de resolución, convocar una reunión para coordinar acciones contra el dengue. Vos sabés que la Zona Sanitaria 1, a través de nota enviada por Carolina Vidarte a mi persona, pues soy el referente de salud del Ejecutivo, como si también me toca presidir la Comisión de Salud acá del Consejo. Entonces queremos coordinar, como decimos, año tras año este tipo de actividades, porque el dengue lo combatimos entre todos. Y la única forma de combatirlo es que nos juntemos a trabajar como lo hicimos año tras año, y este año queremos hacer el mejor, ya que por lo menos todas las fuerzas vivas debemos participar para que de esta manera podamos hacer algo mejor y evitemos que el mosquito crezca. Entonces, ¿cómo vamos a hacerlo en primera instancia? Que cada cual limpiemos nuestro hogar. En 5 minutos podemos recorrer, cuando tenemos 5 minutos de ocio, recorrer el patio, ver que no haya tapitas, sobre todo de gaseosa, boca arriba, le digo yo, porque junta agua y ahí crece el mosquito sin inconveniente. Entonces, si no hay mosquito, no va a haber dengue, por lo tanto, eso es lo que queremos. Sabemos que es necesario que nos juntemos todos a trabajar como están haciendo ya en este momento. Viviana Ponce León lo está haciendo de servicios públicos en el descacharrado, porque como hubo un poco de agua, ya una pequeña lluvia, esa lluvia hizo que se junte agua en algunos sectores y por lo tanto lo que están haciendo es el descacharrado ya en donde es visible. Entonces, si todos acompañamos a ese descacharrado, vamos a andar mucho mejor. O sea, la actividad sigue en este municipio, porque hace muchos años se realiza ese tipo de actividades, pero que ahora queremos profundizar en el mismo, en la cual sigamos insistiendo y entendiendo de que si entre todos trabajamos, vamos a andar bien. Sumado a eso, hemos tratado los dos vetos del superintendente, uno la emergencia vial y el otro referido a la canje de licencia de conducir. Esas dos cosas fue vetada por el intendente, Nosotros acá hemos aprobado el veto del intendente porque se ha aprobado como tal y por lo tanto quedó firme el veto del intendente. ¿Qué es el canje de la...?
El canje de licencia de conducir es porque hay camionero que necesita hacer los trámites para hacer su registro de conducir como corresponde. Y bueno, hay una posibilidad de que se lo haga acá en Villa Ángela, ese tipo de canje, hacerlo acá. Pero la temática está que, como planteó el concejal Pacheco acá, hay mucho tema que requiere para hacerlo como debe ser. Deben mucho reglamento. Mucha la temática para hacerlo. Hay localidades que ya lo tienen hace tiempo y por lo tanto, si lo tienen es mucho más fácil. Entonces, está bien, al camionero por ahí le cuesta ir, pero por este momento no están dadas todas las condiciones para hacer un gasto oneroso para hacer ese tipo de cosas hoy en Villa Ángela. A lo mejor de pronto se puede hacer y sea bienvenido, como que se tiene está que estar buscando. bien hecho, ¿no? Que tiene que hacerlo como se pide y como se debe hacer cada alineamiento para poder llegar a buen término. Luego se ha tratado el tema de la aprobación, se aprobó el balance de la comunidad. Estamos en la sesión ya postergada, la sesión después de la sesión del Consejo Municipal. Bueno, estamos nuevamente aquí en vivo y en directo, transmitiendo con este plano medio así de tipo actoral, desde los estudios Vicentín Film Argentina, aquí en nuestro canal de streaming. Y bueno, recién veíamos la nota con el concejal Raúl Fernández. Vamos a tenerle, adelanto a la audiencia en un rato, la entrevista con José Fernández, que es el gran deportista del Club Unión Progresista, jugador de básquet eximio de la década del 70, y la semana que viene vamos a tener parte de lo que se conmemoró, el tema de los 50 años de la promoción 75, lo vamos a tener la otra semana, Dios mediante, si nos da el tiempo, que ahora estamos medio cortitos de tiempo. Sí, lo que vamos a dar ahora es la entrevista que tuvimos completa con José, que tan gentilmente nos cedió y vino hasta los estudios a darnos la entrevista. Vamos a ver ahora, seguidamente, el desayuno oficial en donde vino el diputado ya electo provincial y también en campaña senador nacional, Jorge Milton Capitanich, que visitó Villa Ángela, una apoteótica recorrida, muy interesante, te digo que mucha gente, inclusive algunos lo confundían todavía como gobernador, digamos, en ejercicio. Así que, bueno, hoy dio una nota él diciendo que a lo mejor no se presentaría en las próximas elecciones, que no sabe. Bueno, está buscando, parece, un tema más, bueno, está por supuesto dedicarse a la senaduría y no tanto aparentemente a un tema ejecutivo, pero, digamos, realmente tener la presencia de Capitanich y vincularlo con estas cuestiones, entre eso a lo que nos toca a nosotros, que es el tema del arte u otros temas, realmente se pone de manifiesto cuando una persona está preparada realmente y con experiencia, ¿no? Y que entiende lo que uno le está hablando, por más que sean temas muy diferentes. Esa es la percepción que me llevé de este desayuno, en el cual no solamente quien les habla estuvo presente, sino también un montón de artistas y algunos que otros hacedores culturales, sobre todo de distintas ramas, distintas áreas como la música, el teatro, bueno, en fin, baile, danza. Así que bueno, es muy interesante el desayuno que se realizó en el Hotel Casino Platinum aquí de Villa Ángela, así que le agradecemos a las chicas que nos atendieron muy bien. Estuvo también el diputado nacional Juan Manuel Pedrini y otros chicos que son parte ahí del equipo de Jorge Milton Capitanich. Vamos a ver entonces el tema del desayuno y bueno, después vemos la nota más adelante nos queda algo del Consejo Municipal también del día de hoy aquí en Villa Ángela, así que bueno, seguramente también compartiremos con ustedes. Vemos entonces el desayuno ahí en el Hotel Casino Platinum. Disculpen, voy a decir algo. Parecemos las... ¿Por qué los varones de mi lado y las mujeres de mi lado? Voy a empezar con mi... Hasta luego. Gracias. Bueno, podemos empezar entonces. Bueno, primero agradecerle al compañero Coqui, el cual nunca nos falló, por lo menos los artistas. Yo que tengo una industria que viene muy golpeada últimamente y muy polemizada, y sobre todo acá en Villa Ángela hace 20 años que estamos trabajando, siempre ha sido gracias, acá lo tengo al Alberto, la gestión de Filipam y la gestión del mismo Fempo, hemos consolidado, como él pudo ver ayer, en la industria de la
la producción, la exhibición y la parte industrial. Y es una política de Estado. Así como eso, también tenemos el teatro y obviamente la música. Acá tenemos músicos, tenemos la parte de escritores, bueno, tenemos un montón de gente artesano, también la parte de folclore, baile. Nosotros tenemos la industria del carnaval, como vos sabés muy bien, que es tan importante para nuestra localidad. Y como siempre, tenemos una visión sobre ese tipo de política de Estado. Es por eso que, bueno, nos unimos para concertar, porque sé que tu pelea en Buenos Aires va a ser más dura de la que tuviste seguramente acá en Chaco. Yo, por lo pronto, después de lo que viste ayer, para darle la voz a los compañeros que puedan hablar, yo estoy produciendo en este momento 2 películas, las cuales podemos empezar a hablar, que vos estabas en gestión todavía, están demoradas por una cuestión presupuestaria. El tema vincular es con los artistas, obviamente ahí es donde se corta lo más delgado. Y la cuestión que tiene que ver con la parte de tecnología, la cual, bueno, se va avanzando, pero también por ahí tiene tropiezos, sobre todo para la adaptabilidad de las personas, para que aprendan, ¿no?, el tema de las nuevas tecnologías que se vienen y que aprendan a trabajar en esto, desde la inteligencia artificial hasta, bueno, las nuevos equipamientos que se pueden innovar. Así que la idea mía es terminar estas producciones, ¿no?, y completar así una fase nueva, porque con cada producción también aprenden los demás sectores. Igual así, también en la radio exhibidora, como viste ayer. Con eso más o menos lo que tengo para decirles en la parte de mí, que seguramente nos va a conectar para que el INCA vuelva otra vez a un programa, a una política seria, digamos, en el tema audiovisual, y que no vamos de un lado al otro por ahí, viste, que siempre estamos. Parecía que en un momento íbamos a tener sala en todos los lugares y ahora estamos con problemas, viste. El gran problema del cine también es un gran problema de publicitarlo, como bien saben, ¿no? Entonces, audiovisual. Bueno, ¿quién quiere arrancar? A la señora Polo, acá en nuestro espacio. Señora. Ella artesana muy buena. Claro, sí. Su nombre y cuéntenos lo que hace. Soy Alicia Fernández. Empecé a andar hace 4 meses.
que le cedan en forma de préstamo el predio, porque muchas veces lo he pedido y nunca lo conseguí. Organizo eventos donde más de 3.000 personas asisten, porque invito a académicos de otras localidades que vienen. Pero bueno, esto es un trabajo que lo vengo haciendo muy en soledad, ¿no? Y tampoco hay un acompañamiento del Estado por diferentes cuestiones que hoy no, después en todo caso no podría hablar, pero lo que hace falta, creo, que es un acompañamiento serio de parte del Estado nacional, provincial y municipal. Claro, los artistas como yo en este caso, que tengo una academia de baile, y que muchas veces lo he puesto también en la mesa de trabajo diciendo que si hay una apuesta seria para los lugares como el que yo dirijo, vamos a tener menos chicos en la calle. ¿Sí? De estos 120 bailarines que yo tengo en mi academia, 30 yo les llamo becados, porque son los chicos que no me pueden pagar la cuota. Y yo no los puedo pagar. No les puedo decir, andate porque no me pagan la cuota. Entonces, bueno, nos reinventamos, hacemos beneficios, vendemos fideos, panes, prepisas para poder comprar la ropa, que es muy cara. Hoy todos los costos son muy elevados. Un bailarín hoy para salir a escena cuesta 300.000 pesos un vestuario, el más barato, ¿no? Y bueno, yo tengo chicos de todos los barrios, porque estoy en un barrio. Hoy la academia hasta hoy funciona a media cuadra de lo que es la Alquería, en el barrio El Progreso, perdón, no Porvenir es ese barrio. Y bueno, yo sigo sintiendo esto de la soledad en el laburo, ¿no? Por ahí busqué otras alternativas, busqué